A mí lo que me pasó, yo lo hice ese día cuando habíamos terminado la clase, enseguida lo empecé a hacer. Agarré el libro, Sí. como no entiendo nada de esto de los teléfonos, porque no lo entiendo, yo lo mandé, pero no le saqué captura, no sé cuál me salió mal. Pero te tiene que haber... Hoy te llegó un mail. No me sale la corrección o sea, me sale yo mandé a la corrección, pero no sé. Chicos, yo le mandé... por eso yo no sé manejar no sé cuáles fueron las que me equivoqué. A ver, chicos, hoy mandé todos los mails con todas las correcciones. Le tienen que haber llegado 2 mails a cada uno, salvo que hayan puesto mal el correo electrónico. Que eso se los dije al principio. Si ustedes no ponen el correo electrónico con el cual entran a Classroom, ponen otro correo electrónico, las respuestas van a ir a parar a ese correo electrónico y no las van a encontrar nunca. Porque ya Claro, lo pasó el año pasado. No te deja verlo del celular las respuestas correctas. Yo lo tuve que abrir el formulario de la compu para verlo. A mí sí Bien. yo ya pude al final hacerlo y es el primer mail que llegó, que aparece la calificación y abajo dice ver y ahí entras y podés ver. Claro, tiene un cuadradito que dice ver corrección y ahí le da la corrección donde están las correctas, las incorrectas, y cuál está bien, cuál está mal y cuál es la pregunta correcta o la explicación de por qué la que está correcta, la que está incorrecta es incorrecta. Va. La explicación está bárbaro, ¿eh? La explicación abajo está bárbaro. Bueno, eso es como para que ustedes puedan entender qué era lo que se pedía. Por ahí como le pasó a Patricia, que Patricia se volvió loca con todo eso. Si ella puede ver la explicación y la explicación le va a dar una idea de por qué esa era correcta. O sea, a qué se debe. Con respecto a los formularios, tengan cuidado con los teléfonos, porque los formularios con los teléfonos no se llevan bien. Se llevan para el miércoles. Profesor. No sé por qué, pero se llevan para el miércoles. Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Vio en el verdadero falso que dio? Había una opción, la última creo, que era que había que poner 2 opciones. Y, sí. O sea, yo puse una y sí. La otra, bueno, no sabía que había que poner 2. Y en las correcciones me marcó que eran las 2. Claro, sí. Profe, si puede aclarar para la próxima. A ver, yo acá le voy en el examen les va a decir si tienen que marcar una o más de una. Ah, por bueno. Eso, quédense tranquilos. Ah, bueno, porque, o sea, yo marqué una sola nomás y tenía que marcar la otra. Y bueno, marqué una sola nomás, no sabía que tenía que marcar 2, perdón. A ver, chicos, es marcar respuesta correcta. Si hay más de una respuesta correcta, son 2. Listo. Pero aparte de eso, marca las correctas. Claro, era la única que se podía marcar 2. Era la única que tenía opción para marcar 2. La otra no podía, por más que querían, no podían marcar 2. Porque le salta de una a otra, porque yo le pongo cuántas respuestas pueden poner correctas. Ah, bueno, no sabía, disculpe. Con respecto al parcial, en el parcial les van a salir, les voy a poner la aclaración. Marcar una, marcar 2, marcar una, no más. Quédense tranquilos que en el parcial eso les va a salir. O sea, a ver, los trabajos de esto es como vendría a ser el entrenamiento para el parcial. El parcial puede ser que sean más fácil las preguntas que en el entrenamiento. O sea, yo me entreno más fuerte y después cuando voy a jugar el partido es distinto. Veo cómo se me plantea el partido y juego. Entonces, la idea es tener un buen entrenamiento para que si le sale algo raro, saber para dónde salir corriendo cuando le sale algo raro. Esa es la idea. Farmacología es importante, tan importante como las demás materias que tienen en todo el primer año. O sea, si están, es porque hubo un grupo de gente, de profesionales que dijeron que se necesitan tener todas esas materias para poder ir entendiendo todas las materias. Y otra cosa, todo lo que vamos acá, por ahí van a ver también en otras materias. ¿Qué quiere decir? Que todo hace un solo conjunto y hace a formar un enfermero y que ese enfermero tenga todo el conocimiento. No lo tomen como un aislamiento de todo. Farmacología es una cosa, enfermería es otra, físico-química es otra, porque todos son estudiantes y van todos para lo mismo, para poder entender todo lo que están estudiando y para que se vaya haciendo más fácil las cosas. Por
ejemplo, yo le digo una cosa. Si usted este año fisiología no lo aprenden bien, el año que viene con farmacología van a tener problemas. ¿Por qué? Porque si yo sé la fisiología normal del cuerpo, la farmacología es la mitad. Porque la farmacología normalmente modifica la fisiología de algo que se rompió. Yo tengo un sistema que funciona de una forma y yo sé cómo funciona normalmente. Si eso se me descompuso, ¿qué va a hacer la farmacología? Es como que la herramienta que va a arreglar eso que se descompuso. Entonces, si yo no sé fisiología, farmacología me cuesta el doble. Sí, yo la otra vez había preguntado si el fármaco se podía poner fondo. Igual yo les hago una breve introducción sobre cada tema de lo que es la fisiología de la patología en general y se habla. Entonces, no se vuelvan locos. Temas importantes son todos importantes. Hay cosas, fíjense que hay cosas que son meramente de enfermería. Unidad 6. Unidad 7. Son cosas exclusivas de enfermería. Los correctos de la administración de medicamentos. Un buen enfermero tiene que saber cómo se aplica bien el medicamento. Porque si no saben ustedes cómo aplicar bien el medicamento, no lo van a poder aplicar bien y van a hacer un daño al paciente. Correctos de enfermería. Si lo tienen que saber como el Padre Nuestro a esta altura. 10 puntos que se lo tienen que saber. Pasos para administrar un medicamento por vía oral. Es otra cosa que la tienen que saber sí o sí. Y se los voy a tomar. No es que no se los voy a tomar. Y se los voy a tomar en el orden que van. Y el orden que está es un orden lógico de trabajo. Que cuando ustedes lleguen, o sea, ahora no podemos ver mucho, pero si ustedes llegan a hacer una práctica y se encuentran con un paciente, van a tener que identificarlo, saber quién es el paciente, porque si yo no sé quién es el paciente, no puedo ir a leer una historia clínica. Una vez que yo lo identifiqué, corroborar que sea ese paciente y después ver que la medicación coincida con ese paciente, porque si no, puede ser que nos hayan cambiado el turno, nos hayan cambiado el paciente de cama. Y si nosotros no corroboramos, le dimos la medicación a otro. O sea, cosas que sí le voy a tomar, eso sí le voy a tomar. Por ejemplo, no le voy a tomar cómo se aplica una inyección. No le voy a tomar cómo se aplica una gota en el ojo, ni cómo se pone una gota. Para que ustedes puedan trabajar, y no solo eso, es importante que lo sepan para su vida normal. Porque si tienen una gota en el ojo y se la tienen que poner solo, vienen andando en el ojo a ver si lo embocan o no lo embocan. Es muy fácil ponerse ese en el ojo y lo embocan en el lagrimal. Y no necesitan la ayuda de nadie para ponerse el ojo y no botan el ojo. Entonces, eso está en la carpeta, pero yo no voy a ir ahí. Pero sí voy a ir a los correctos de la administración, voy a la forma de administración, saber qué es un intramuscular, qué ventajas tiene un oral con respecto a un intramuscular. Esas cosas que las van a necesitar. Con respecto a lo que es farmacéutica, tienen que saber lo que es una farmacéutica, tienen que saber que una forma farmacéutica, ahora les están dando más para que escriban en una hoja. Sí. Cámaras. Lo demás no veo nada, veo bien. ¿Qué me quiere que forma farmacéutica? Saber qué es una forma farmacéutica. Porque esto puede ser una forma farmacéutica. Hay una dirección que es costosa, horrible y difícil de abordar. Que es la que dice dirección individualizada para cada perspectiva y la dirección de cualquier medicamento. Es una relación una cosa que está pendiente. Saber que el principio activo es el que va a tener el principio activo es lo que va a hacer efecto a mí y el excipiente es todo lo que yo le voy a tirar arriba a ese principio activo para que el principio activo pueda contrastar. Porque muchas veces las drogas son muy ácidas, son muy amargas, son insolubles. Entonces yo le tengo que agregar un montón de cosas alrededor para taparle un poco o para que yo pueda desmascar. Saber eso, el principio activo, el
terapéutico, el excipiente no tiene efecto terapéutico. Eso es fundamental. Que el excipiente es un excipiente. Que cuando la persona lo tome, va a ser un efecto, deja de ser excipiente. Pasa a ser un presentativo, pero con ese efecto. Bien. Saber para qué es el excipiente. Son cuatro cositas que están puestas así, eso. Tener una idea que es un comprimido, tener una idea. Un comprimido no es lo mismo que una cápsula. Una cápsula no es lo mismo que un greje, una greja, que los intables tienen que ser estériles, que la cápsula para los óseos y los tienen ser estériles. ¿Qué es una solución? Una solución es una mezcla de dos líquidos. Una suspensión es una mezcla de un sólido con un líquido en el cual el sólido no se puede divisar en el líquido por cuanto cambian de pedacitos suspendidos en ese líquido. Que una emulsión es la mezcla de dos líquidos que no se pueden manejar en sí. Por ejemplo, emulsión. ¿Cuál es la emulsión que más conocen ustedes? Más sencillo, el aceite de vinagre que ponen en la ensalada. Eso es una emulsión. La vinagre que preparan para la ensalada es una emulsión. Aceite. No, la clon es una suspensión. Me parece ¿Cómo? ¿En pequeño? si ustedes lo dejan un puntito para tener una parte por arriba y otra por abajo. Fíjense por ahí las chicas. Hay un maquillante que venía con colores. Eran dos líquidos que venían con colores. Es una emulsión. Ustedes tienen que mezclar para que se mezclara el poquito, no se separaba. La emulsión son dos líquidos que hacen suspensión. Un sólido con un líquido. También puede ser la suspensión de un sólido con un gas. En el caso de los gaseosos. La emulsión es un líquido con un líquido, pero que no se puede mezclar entre sí. Y la solución o son dos líquidos mezclados entre sí, o son un moléculo con un líquido que se mezclan entre sí y forman un solo compuesto. Bien. Es eso. Su suspensión. Hay como partículas de la solución y sus suspendidos en un líquido. No, la gaseosa es una mezcla de gas con un líquido. No debería ser una suspensión, es gas con líquido. Algunos acá son suspensiones, en otros casos son igual. La posibilidad es una suspensión. Vieron que igual puede agregar el líquido. Y cuando lo mezclan queda una cosa deliciosa. La leche es una emulsión. La leche de vaca que tomamos nosotros es una emulsión de proteínas con grasas. No lo ven transparente. Hay partículas en el medio que reflejan la luz y por eso lo ven de color blanco. Cuando bate la crema, cuando se corta la crema, ¿qué pasó? Se separó la proteína del suero. La grasa del suero. No le sirve para nada, o sea, sí, se batieron bien la crema y se le separó eso, le pueden usar como manteca para hacer una torta, por ejemplo. Pero no para ponerle arriba porque es fea, porque tiene el gusto de la grasa. O sea, hay muchas de las cosas que no ven en farmacología, vamos a ver de qué forma farmacéutica, son cosas que vamos a ver en la medicina que nosotros vamos a ver en lo que todos los días. Así que de eso es gente así para recordar que eso son las cosas. La
acuerdo a lo que también de esta forma, también es más fácil para poder abierto. Bien, pasamos a la forma farmacéutica. ¿Qué más quedaba? De farmacéutica, saber que es el de medio, que es el volumen de difusión, la disponibilidad, y me falta la disponibilidad, pues también líderes y ¿cómo se llama? El volumen de difusión, todas esas cosas. Tener en cuenta este tiempo bueno, te lo explico así rápido. El líquido de medio es el líquido para una droga en disminuir la concentración. Seguramente que en el cuerpo el tiempo que esa concentración de droga que entró al cuerpo baje a la mitad. Supongamos que se puede una droga X. Y esa droga tiene un tiempo de vida medio de 2 horas. ¿Qué quiere decir? Que dentro de 2 horas yo me agarro sangre y veo que la cantidad de droga en sangre, en vez de tener 4, lo que voy a tener 2. Claro, un necesario que ponen diclofenac por un dron y te dicen esto dentro de una hora te va a hacer efecto y aparte que dentro de 3 o 4 horas vas a sentir el dolor y te dicen que la segunda dosis. Eso dan un tiempo de hacer efecto y se va bajando digamos hasta que le el cuerpo y le va a dar de vuelta. ¿Vieron cuando empieza a formar sintética? Sí, decime. No, se va eliminando del cuerpo. Acuérdense, cuando empieza farmacocinética, la explicación que tiene farmacocinética le dice que una de las aproximaciones que nosotros hacemos es la cantidad de droga que tenemos en la sangre que por el efecto que nos va a provocar en el organismo. O sea, si yo no tengo droga en la sangre, es difícil que yo llegue a droga que tiene que hacer efecto. Por lo tanto, yo tomo el efecto es una función de la cantidad de droga que tengo en sangre. Si no tengo droga en sangre, no tengo efecto. Y acuérdense que aparte de eso, yo tenía que tener entre una concentración efectiva mínima, o sea, lo mínimo que necesito para empezar a ver un efecto, y una concentración máxima que es el umbral tóxico, que es a partir del cual, si yo tomé mucha droga, empiezan a producir un efecto adverso. Si ustedes lo quieren tomar como efecto adverso, el efecto adverso que nos puede pasar es que no tomemos algo y nos mate. La muerte es un efecto adverso. De ahí para abajo, todos los otros efectos adversos son más o menos superables, pero la muerte no. Entonces tenemos, cuando nosotros analizamos una droga, vamos a ver que vamos a necesitar una cantidad que es la mínima para que provoque efecto. Eso se llama concentración efectiva mínima. Y vamos a llegar a un máximo a partir del cual no voy a ver más efecto, porque no puede dar más efecto que ese que el que va a dar, que es el máximo, pero sí me va a empezar a dar efectos adversos. O sea, me va a dejar de hacer bien para empezar a hacerme mal porque por la acumulación de droga que tengo en el cuerpo. Y eso se llama umbral tóxico. Con los medicamentos tipo antidepresivo y cosas así. Con todos los medicamentos pasa eso. Desde la aspirina a cualquier medicamento. Con todos los medicamentos te va a pasar lo mismo. Lo que pasa es que el cuerpo tiene un tiempo de eliminación también. O sea, si uno toma en exceso, el cuerpo llega un momento que no intoxicando, digamos. O sea, de que es todo un proceso, por eso te dan 1 miligramo de cargo, porque el cuerpo primero va a hacer efecto de lo que te están dando y después obviamente va bajando la dosis porque el cuerpo lo va eliminando con el sudor, lo va eliminando. O sea, si vos no le das tiempo a hacer todo ese trabajo, terminás intoxicando. Por eso te dan horarios, por ejemplo, que te dan uno cada 12 horas, cada 8 horas, que es el tiempo donde calculan la eliminación que vos tenés.
de eso para que vos cuando ingestes de nuevo vuelva a tener el mismo repunte, digamos, la medicación en tu cuerpo hasta que la volvés a eliminar, digamos. Claro, ahí tiene que ver el famoso... El cuerpo hace resistencia muchas veces con ciertas medicaciones después si uno toma mucho. Claro, pero eso ya no entra dentro de lo que es farmacocinética, eso entra de lo que es la farmacodinamia. La farmacocinética yo voy a ver cómo el tiempo que tarda en hacerme efecto una droga. Si a mí me hizo resistencia, no tiene nada que ver con el tiempo que tardó en hacerme efecto, sino que el organismo hizo alguna modificación para que ese medicamento a mí no me haga nada. Pero no tiene que ver con la farmacocinética, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, estamos hablando, tiempo de vida medio era cuánto tardaba el cuerpo en sacarse de encima la mitad de la droga que entró. Como para hacerlo un poquito más sencillo. Ay, profe, se me cortó unos segundos. ¿Qué dijiste? ¿En dónde se te cortó? Hace como 30 segundos. A ver, el tiempo de vida medio es el tiempo que necesita el cuerpo para sacarse la mitad de la droga que entró. Para sacarse de encima. O es el tiempo necesario para que disminuya la concentración de la droga en sangre a la mitad. ¿Por qué es importante eso? Porque ustedes, no sé si se acuerdan cómo era el grafiquito, que había un grafiquito que era como unos serruchitos en el apunte. Sí. Bueno, esos sándwiches, ya tengo hambre, esos serruchitos que ustedes tienen ahí, ¿qué son? Son los tiempos de vida medio de la droga. Entonces, ¿cuándo yo tengo que administrar una droga de nuevo? Supónganse, cuando la concentración disminuyó cerca de lo que es la concentración efectiva mínima. ¿Por qué? Porque si yo bajo de la concentración efectiva mínima, no voy a tener efecto. Y yo necesito que el efecto sea constante. Y para que el efecto sea constante, la concentración en sangre es constante. Por eso es la importancia de tomar los medicamentos a las horas que hay que tomarlo. Si el prospecto dice que hay que tomarlo cada 8 horas, es porque está estudiado que a las 8 horas bajó la concentración de la droga, yo la necesito reforzar a esa concentración para que vuelva un valor bueno y que me dé un buen efecto y no me vaya ni para abajo de todo, o sea, que pierda el efecto que tenía, ni que me vaya para arriba de todo, que me dé más efecto del que tengo. Y la otra cosa son las dosis máximas. Me va a hacer más efecto. Eso lo tenemos que tener, una costumbre que tenemos, 800 entradas por las dudas, no me duele. No, porque cuando tome la próxima dosis, se le van a para arriba la concentrar y van a empezar a ver efectos adversos. Capaz que no van a tener dolor, pero van a tener una diarrea terrible. Eso va en base también a la automedicación y el abuso que uno da. Exacto. Los medicamentos es así. Los medicamentos tienen que manejar los profesionales de salud. El medicamento tiene un camino lógico, que es que el médico es quien diagnostica y prescribe el medicamento, porque estudió para eso. El farmacéutico es quien va a decir cómo lo tenemos que guardar y también puede decir, de acuerdo al peso del paciente, cuánto puede sobre la dosis y cómo lo tiene que tomar, si no va con la comida. Y el enfermero lo que va a hacer es administrarlo, donde también le va a dar esas mismas indicaciones, o sea, si va con agua o no va con agua, se lo tiene que tomar después de la comida, antes de la comida, porque si no, no le va a hacer efecto. Esa secuencia lógica la tenemos que seguir. Si no seguimos esa secuencia lógica, ¿qué quiere decir? Que por algún motivo hicimos lo que es la automedicación. O sea, si yo fui a la farmacia y le dije a la farmacéutica pata, y yo también metí la pata. ¿Por qué? Porque yo fui a preguntarle a un profesional que sabe de medicamentos, pero que no sabe de diagnósticos. Podemos estudiar diagnósticos, los vamos aprendiendo, pero yo no sé diagnosticar. Yo no sé si viene un paciente con fiebre, con dolor de garganta, y con otro aspecto más de verlo, o auscultarlo y decirle, no, vos tenés una angina de tal tipo, por lo tanto tenés que tomar
un antibiótico o tenés que tomar un antiviral. No, eso lo tiene que hacer el médico. Porque es el que estudió todo eso. Se estudió la patología, estudió la fisiopatología y estudió la evolución de la enfermedad y sabe más o menos cómo se va a trabajar con eso. Yo lo puedo orientar a cómo tener que tomarlo. O sea, si yo le voy a vender un diclofenac a una persona, lo primero que le voy a decir es que no lo tome con el estómago vacío. Pues si lo toma con el estómago vacío, la úlcera más chica que va a tener va a ser terrible. O sea, que después le voy a tener que vender un remedio para la acidez. A menos que yo quiera vender otra cosa. Exacto, sí. Ahí va con el omeprazol. De la mano los dos. Y hago el negocio de mi vida. Igual, hoy en día te pides receta en la farmacia porque hace un tiempo atrás a mi marido le salieron como esos tipos forúnculos, no sé qué mierda. Y según él y mis hijos dicen que soy la doctora Raimolo. Y yo lo mandé y le dije, anda a la farmacia, comprate cefarectina, dejate de romper las pelotas. Voy a la farmacia y me dice, amor, me pides receta. Yo pensé que era una boludez de él, sinceramente. Le digo, yo, todos los hombres son iguales. Voy a la farmacia y me dice, necesitas, dice la receta médica. Y le digo, bueno, ¿entiendes ¿cómo esto? Ay, ¿cómo es? Siempre me olvido, el genérico. Sí. Me vendió el genérico de la receta. Sí, pero no te lo tenés que haber vendido. Hace un año que Salud Pública exige las recetas de los antibióticos. ¿A qué viene esto? A que se hizo tanto abuso, o sea, tanta automedicación, que nos estamos haciendo resistentes, o sea, las bacterias que tenemos se están haciendo resistentes a los antibióticos y ya los antibióticos no nos están sirviendo. Entonces hay que poner un freno a eso. Todo el mundo lo toma con mucha libertad lo que son los medicamentos. Se venden en los kioscos los medicamentos que no se tendrían que vender en el kiosco, porque el paciente se puede morir. ¿Cuántas doctoras Raimolo debe haber a familias argentinas? Pero en todos lados, nosotros somos todos doctores. En las farmacias son todos doctores, hasta el empleado es doctor. Y el empleado de farmacia es como si ustedes fueran a trabajar en una farmacia. O sea, ¿qué sabe de farmacología? Absolutamente nada. Y los farmacéuticos, y el 70%, 60% sabe de farmacología bastante bien. Los otros estudiaron en la facultad y nunca más agarraron un libro. Lo que pasa es que vos vas a la farmacia del barrio y tu amigo te va a decir al farmacéutico y sí, tomate esto. Siempre pasa lo mismo. Claro, yo fui por un dolor de cintura y me dio diclofenac de 100. Siempre y cuando tengas suerte que te atienda el farmacéutico. Claro. Si sabés quién es el farmacéutico cuando va a la farmacia. Exactamente, porque muchas veces te atiende el empleado y te hace todo el trabajito. Sí, hay muchas farmacias que ahora el que te atiende ni siquiera es farmacéutico. La Villegas, por ejemplo, que te contratan nomás por currículum. No me hable más porque yo trabajé en Villegas muchos años. No me hable. Guarda. Chicos, a ver, yo soy viejo, trabajé en farmacia moderna, trabajé en farmacia Villegas, pero en Moyano hay muchos farmacéuticos atrás de ese producto. Pero por eso te digo, ahí en Moyano, todo el mundo dice, no, preparan remedio, pero vos lo tenés que ver que hay muchos que saben mucho y preparan buenos medicamentos. Hay un laboratorio habilitado por ANMAT, o sea, tienen mi respeto la gente de la Moyano y en lo que ellos hacen son muy buenos. En ese aspecto no. Yo les cuento, trabajé en Villegas, trabajé en Moderna, trabajé en ATM en su momento. Ustedes capaz que hay muchos que son jovencitos, ATM no la conocieron, pero fue un boom de la farmacia de las sindicales. Yo la conocí lo último, ya cuando estaba medio aprendido. Bueno, yo ahí entré a trabajar. Trabajé cuando ya no quedaba nada adentro, nada ni nadie. Así que he pasado por un montón de lados y he visto tantas cosas que mejor no contarlas. Bueno, volvamos a lo nuestro. Te consulto una cosa acá para sacarte un poco el tema. Hay una en Calle Alem que preparan también. En Calle Alem. Una farmacia, sí, enfrente al CAI. Donde estaba el CAI de los teléfonos, ¿te acordás? ¿Estaba el CAI? No, Alcaína. Esa es una gradería, me parece. Ajá, pero preparan el medicamento, ¿sí? ¿Y en dónde está? En Calle Alem Café. Alem era Montecasero. ¿Y 9 de julio? Ajá, me parece que sí. Alem y 9 de julio. Alem y 9... No, eso es Plajón. Eso es una droguería. No es farmacia. Ah, ahí está. Bien, eso no tendría que vender al público ningún preparado. No puede. Lo tiene que vender la farmacia el preparado. Lo venden, pero no tendría que venderlo.
Bueno, chicos, Yo a he ver. comprado varios productos para la obra, por eso. De que te piden algunas cosas preparadas para los ópticos y venden al público. No, lo que pasa es que lo que te venden por ahí es Claro. la glicerina. Bueno, pero ahora piden esas receta. cosas que Ahora no me piden son. receta. Bueno, se ve que han puesto algún farmacéutico nuevo que lo tiene más cortito. Antes que me olvide, como son 9:30, vayan poniendo los presentes, vayan anotándolo en el chat. Los anota todos. No quiere decir que yo voy a dejar ya el partido, lo perdimos, no lo vamos a ver, ni sé cómo vienen. Ganando, profe. Ganamos 2-1. Seguro porque no estoy viendo yo, lo vamos a ver y perdemos. ¿De qué había? De fútbol, jugaba Digamos en Argentina con clase, Colombia. Bueno, ¿qué estaba? Estaba entonces en lo que es farmacocinética. Tiempo de vida medio es importante que lo sepa. Biodisponibilidad es importante que lo sepa. Volumen de distribución es importante que lo sepan. Clearance es importante que lo sepan. Rango terapéutico, concentración efectiva mínima, concentración tóxica o umbral tóxico, también es importante que lo sepan. Son cosas que suelo preguntar en los parciales. Profe, Sí. yo le quería preguntar sobre qué ejercicios más o menos podría llegar a tomar. Mire, los ejercicios no van a salir de los que estuvimos viendo. Inclusive va a haber un ejercicio de insulina con las jeringas, identificar las jeringas, hacer algún calculito con las jeringas y un ejercicio de goteo. Bueno, gracias. Eso no sé cómo andan con los ejercicios. Los deben haber tirado la miércoles, no hicieron nunca más un ejercicio porque no, les dije que hicieran más ejercicio. Lo deben haber tirado abandonado por ahí. No terminé de entender los ejercicios que... Ya. De los ejercicios sigue la teoría. Sí. ¿Cuál era? Están ahí están. Como historia, la verdadera milanesa, las dos cosas tienen que ser. Profe, a mí me gustaría si podés subir un glosario o algo así, las abreviaciones que haces. Porque en el ejercicio, por ejemplo, de AC, yo no se me hubiera ocurrido que era antes de cada comida. Bueno, esas son abreviaturas comunes de salud. Si vos buscás en internet, ponés abreviaturas que se utilizan en medicación, te va a salir. Yo voy a ver si busco uno y se los puedo subir. Dale, así les queda. Porque lo mayor de los problemas por ahí se me complican por eso, porque no entiendo la abreviatura y... Quédate tranquilo que de esos problemas no te voy a tomar ninguno. A mí me interesa que hagan el cálculo, no que pongan antes de la comida, después de la comida, intramuscular. Sí, no, pero quédate tranquilo que de esos problemas no te voy a tomar. Pero igual... Ahí aparece la ley de Newton y estamos cosiendo. Ahí sí se me mama la ternera. No, eso se lo dejo al profesor de físico-química. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Habíamos quedado en fármaco. Procesos LADME: liberación, absorción, distribución, metabolización y excreción. Todos los puntos son importantes. Y no quiero que me pongan la absorción es cuando se absorbe. Porque eso es como que yo le pregunte, o sea, si ustedes me tienen que explicar qué es la absorción es cuando la droga se absorbe desde el lugar donde se liberó de la forma farmacéutica hacia la sangre. Esa es una explicación. Otra explicación es cuando la droga atraviesa diferentes membranas biológicas desde el lugar en que se liberó de la forma farmacéutica hacia la sangre. Tampoco quiero que distribución es cuando se distribuye, sino que distribución es cuando la droga transportada por la sangre recorre todo el organismo y va a cada lugar donde tiene que hacer efecto. Y metabolización, que es importante. Saber qué es la metabolización. Primero, que cuando nosotros hablamos de metabolización, hablamos de transformación. Metabolizar significa transformar. ¿Y qué es lo que... ¿Por qué metabolizamos? Porque el cuerpo
todo lo que entra de afuera se lo quiere sacar de encima porque no es de él. Entonces tenemos un sistema que lo que hace es eso, es tratar de sacarse de encima las cosas que entraron extrañas. Nos pasa con los alimentos, nosotros los alimentos los metabolizamos, absorbemos los nutrientes y lo que no nos sirve lo sacamos para afuera. Con los medicamentos es una cosa extraña, producto químico que entró de afuera. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Dice, no, esto no es mío, por lo tanto yo no lo quiero. ¿Cómo lo saco? Y la forma más fácil que tengo de sacar es disolverlo en agua, hacer que sea soluble en agua. ¿Por qué? 70% es agua, sangre 70% es agua. Por lo tanto, si yo tengo algo que del 100% al 70% es agua, lo más fácil que tengo es sacarlo en agua. Entonces, la metabolización, ¿qué significa? Es transformar esa sustancia que entró en algo más soluble. ¿Para qué? Para que me lo pueda sacar de encima. Acuérdense que esa metabolización ocurre principalmente en hígado, aunque no quita que algunos productos se metabolizan en riñón, otros se metabolizan en pulmón, pero lo principal, si yo le pregunto, ¿cuál es el órgano de metabolización en el organismo? Ustedes tienen solo así, sin pensar, hígado. Y dentro del hígado hay un lugar, dentro de la célula del hígado, que es el hepatocito, hay un complejo que se llama citocromo P450, no tiene otro número, es P450, por ahí le va a aparecer P500, P371, por ejemplo, un citocromo P370 lo tienen las células vegetales. Nosotros los animales no la tenemos. Nosotros tenemos el citocromo P450. ¿Qué es eso? Es un grupo de compuestos químicos que modifican las cosas que nos entraron de afuera. Son enzimas que catalizan reacciones. Acuérdense que la primera vez que entraron en la fase 1 pasó por citocromo P450 y ¿qué es lo que hice? Que esa sustancia química que no era soluble en agua, lo transformo para hacerlo soluble en agua. ¿Cuál es la transformación más fácil? Una reacción química, una hidrólisis, una reducción, una oxidación. O sea, o le corté un pedacito, o lo oxidé, le agregué oxígeno, o lo reducí, le saqué un protón para hacerlo más soluble en agua. Esa sustancia se hizo más soluble en agua, ¿qué le pasó? Siguió por la sangre, se terminó de pasar por el hígado, siguió dando vuelta por todo el cuerpo, llegó hasta el riñón, en el riñón se filtró, era soluble en agua, se fue con el agua, se va en la orina, se nos fue del cuerpo. ¿Qué pasó con lo que yo no pude modificar? Porque hay cosas que yo no la pude modificar, porque una sustancia química que el organismo no la pudo modificar. Eso vuelve en la sangre y vuelve a entrar al ciclo que se llama ciclo enterohepático. Eso quedó en la sangre, se vuelve a absorber, entra al hígado, el hígado dice, yo esto lo conozco, pero no le pude hacer nada. Entonces le hace lo que se llaman las reacciones de fase 2. Las reacciones de fase 2, ¿qué es? Como yo no lo pude modificar químicamente, o sea, con una reacción de hidrólisis, una de oxidación, de reducción, lo que le hago es conjugarlo. ¿Qué quiere decir conjugarle? Le pego una molécula que sea soluble en agua. Entonces, eso que era insoluble en agua, le pegué lo que es soluble en agua y gracias a eso se me puede solubilizar. ¿Qué va a pasar con eso? Ahí lo conjugué, le agregué algo. Esas son reacciones de fase 2. Ese algo que lo agregué va por sangre, llegó al riñón. ¿Se hizo soluble en agua? Lo filtré. ¿No se hizo soluble en agua? Volvió al intestino, al hígado no vuelve a entrar, entonces lo tengo que eliminar. ¿Por dónde lo elimino? Por materia fecal. O sea, lo soluble en agua lo elimino por riñón, lo que no es soluble en agua lo elimino por materia fecal. Dos reacciones de metabolización, fase 1 y fase 2. ¿Por qué se llaman fase 1 y fase 2? Fase 1 porque se hace primero y fase 2 porque se hace después. Se mataron con el nombre, pero es así. Bien, fase 1, rompo la molécula de alguna forma o le agrego algo para solubilizarlo, pero no le agrego una estructura química grande, o sea, lo modifico químicamente, le saco un hidroxilo, le agrego un hidroxilo, le agrego un oxígeno, le rompo un pedacito de la moleculita para ver si de esa forma lo puede hacer soluble en agua. ¿Lo hice soluble en agua? Se me fue por el riñón. ¿No lo hice soluble en agua? Vuelve por la sangre, se vuelve a entrar al hígado, en el hígado lo volví a reconocer, no,
A este no le pude hacer nada, lo voy a modificar de otra forma. ¿Cómo modifico? Le agrego algo. ¿Qué le agrego? El ácido glucurónico, la glutamina, no me acuerdo, eran 3 o 4 cositas que yo le podía agregar para solubilizar. Se solubilizó, se fue por el riñón a la mierda. No se solubilizó, vuelve al intestino y en el intestino se elimina por materia fecal. Y acuérdense que ese LADME, si ustedes se acuerdan, que viene de la primera letra de cada uno de los procesos, o sea, L de liberación, A de absorción, D de distribución, M de metabolización y E de eliminación o de excreción, me va indicando cuáles son los pasos que tengo que seguir, o sea, cómo va a seguir eso. Y es toda una historia. Va en el orden. Claro. Esto es así. Vamos a suponer que tengo un medicamento en un comprimido, que es la forma más fácil de entenderlo. Me tomé el comprimido. El comprimido, que es una forma farmacéutica, llegó al estómago. En el estómago, esa forma farmacéutica se rompe por el ácido del estómago. ¿Qué pasó ahí? El primer proceso, se liberó la droga de la forma farmacéutica. Al romper la forma farmacéutica, la droga queda libre. Y ahí viene... Power, subiste un dibujito. Está un dibujito y está en la carpeta el mismo dibujito. Ajá. Una vez que eso en el estómago se rompió todo, se va a absorber. El estómago no puede absorber porque no tiene capacidad de absorción. O sea, la función del estómago que es digerir, romper. Por eso tiene una musculatura especial. Exacto, se absorbe el intestino, que es hecho para absorber. Acuérdense, el intestino tiene un montón de vellosidades, o sea, de subidita y bajadita. ¿Qué le hace eso? Le aumenta la superficie de contacto. Al aumentar la superficie de contacto puede absorber más. Es eficiente en la absorción, porque en poco lugar que tengo en el cuerpo, tengo una gran superficie de absorción por todas las vueltitas que tiene adentro del intestino. Entonces ahí se me va a absorber, que sería la segunda etapa, que es pasar desde el lugar donde se disolvió hacia la sangre. Llegó a la sangre. ¿Qué tiene que pasar? Se tiene que ir por todo el cuerpo. Ahí ya voy a... Si tengo una sustancia soluble en agua, y como habíamos dicho que el agua era... la sangre tiene un 70% de agua, lo que es soluble en agua va a viajar soluble en agua. O sea, la sangre tiene mucha agua, viaja tranquilito ahí. Lo que no es soluble en agua, en ese caso, va a tener que pegarse a alguien para que lo pueda transportar, porque si no, es como que va a quedar pegado en el barro que hay en el río ese que circula el agua, que es la sangre. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Alguien para que lo transporte. ¿Quién lo va a transportar? Las proteínas que tenemos en la sangre. ¿Cuáles son las proteínas que tenemos en la sangre? Las proteínas que forman el glóbulo rojo, que es la hemoglobina, la alfa-1 glicoproteína ácida, y una proteína que tenemos en mucha cantidad en la sangre, que es la albúmina. La albúmina tiene gran poder para transportar esas sustancias. Entonces, esa sustancia va a transportarse. ¿Qué va a pasar con esa sustancia? Lo que está pegado a la proteína no puede tener efecto porque está pegado en la proteína. Pero eso está en equilibrio con una cantidad que está sueltita de la proteína. Esa es la que me va a hacer efecto. Lo que está pegado en la proteína no me va a hacer efecto. Pero a medida que va saliendo de lo que está pegadito en la proteína, me va a ir haciendo efecto. Va a ir estando disponible. Una vez que pasó eso, se distribuyó. O sea, llegó a todos los órganos que tenía que ir, llegó al lugar donde tenía que hacer efecto, hizo el efecto. Después de eso, toda esa sangre llega al hígado. O antes de eso, la sangre llegó al hígado. ¿El hígado qué es lo que hace? Acuérdense, el hígado detoxifica, metaboliza, me saca lo que no sirve y se queda con lo que sirve. El hígado como el filtro. El hígado, claro, es como, más que el filtro, es la fábrica que nos modifica las cosas. Es como una fábrica que produce cosas. ¿Qué va a hacer ese hígado? Va a decir, bueno, esta sustancia no es soluble en agua. Yo la quiero sacar afuera. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La tengo que hacer soluble en agua. Fase 1. ¿Por qué va a ser la fase 1? Se metabolizó esa droga. O sea, esa droga cambió de una estructura que tenía a una estructura química diferente. Si le hice soluble en agua con esa estructura química diferente, va a llegar al riñón y ahí sí va a pasar lo que me dijeron hacer. Ahí se filtra. El riñón no solo que filtra,
sino que el riñón, si se filtró algo que nosotros necesitábamos, reabsorbe. Y si hay algo que no lo pude filtrar porque no pasó por el filtrito que tenía y es tóxico para el cuerpo, hay lo que se llama una secreción. O sea, lo saco desde la sangre hacia la orina, secreto hacia la orina. De todos esos procesos de la filtración, de la excreción, y si pasó que algo que se filtró yo lo necesitaba, lo voy a reabsorber en el túbulo renal. De esos 3 procesos sale lo que sale del filtrado renal, que es lo que va a parar a la orina. ¿Qué pasó si la droga esa que yo tenía no se hizo soluble en agua? Pasó por el riñón, no se pudo filtrar, no se pudo salir por el agua, quedó en la sangre, esa sangre vuelve al intestino. En el intestino lo reabsorbo. Del intestino, todo lo que viene del intestino, ¿dónde va? Va a vena porta, la vena porta pasa por el hígado. En el hígado dice, oh, esto yo ya lo vi acá, pero lo tenía que modificar, porque lo tengo que sacar para afuera. Pero la primera vez que lo quise modificar no lo pude modificar. Entonces le hago otra reacción diferente para poder modificarlo, que son reacciones de fase 2. ¿Qué es lo que le hago ahí? Le agrego algo para que lo lleve en el agua. Si le pude agregar algo para que lo lleve en el agua, va a llegar al riñón, el riñón, como está en agua, va a filtrar esa agua y lo va a sacar para afuera. Si no lo pude hacer más soluble en agua, eso quedó insoluble en agua, vuelve al intestino, porque es un ciclito que hay ahí, que es entero hepático, por eso es entero hepático. Entero de intestino, hepático de hígado. Se vuelca por la bilis lo que yo no pude modificar. En realidad, lo que yo no pude modificar en el hígado va a parar a la bilis. Y la bilis va a parar en el intestino. ¿Qué es lo que hace la bilis? La bilis emulsifica las grasas. ¿Para qué? Para que yo esas grasas las pueda absorber. O sea, la grasa en el intestino, que es una cosa todo pegoteada, insoluble, que yo no lo puedo absorber. Entonces necesito de los ácidos biliares que tengo, o la bilis, para que esa grasa se me vuelva más soluble y yo la pueda absorber. Porque ahí hay un montón de cosas que están en la grasa que yo las necesito. Por ejemplo, la vitamina B. El complejo B es una vitamina liposoluble. Yo absorbí todo lo que era soluble en agua, pero lo que no es soluble en agua lo tengo que absorber de alguna forma. Entonces pasa esto, que los ácidos biliares emulsifican. Cuando yo volqué esos ácidos biliares, también volqué lo que produjo el hígado con esa droga, esa modificación que le hice a la droga. Si lo hice soluble en agua, se absorbe en el intestino, va a la sangre y la sangre esa va a parar al riñón. Si no lo hice soluble en agua, queda insoluble. Entonces va con todo lo que quedó insoluble dentro del intestino y va a parar a materia fecal. Y ahí se va a eliminar. Y ahí viene el último proceso, que es el de eliminación. ¿Dónde ocurre principalmente la eliminación? Acuérdense que es en el riñón. Que así como el hígado metaboliza, y es lo más importante para metabolizar, el riñón es lo más importante para sacar para afuera. Y parte de lo que no se puede ir por ahí, se va a ir por materia fecal, lo que no era soluble en agua. Y si teníamos una droga que era gaseosa, acá vamos a agregarle algo, eso lo vamos a eliminar por la parte pulmonar. ¿Por qué? Porque entró por el aire, no entró por la sangre. Y el único lugar que nosotros tenemos intercambio gaseoso son los pulmones. Entonces esa droga se va a metabolizar en el pulmón y se va a eliminar por pulmón. Bien, y ahí terminó el cuentito del ADME. Es un cuentito. Si ustedes lo pueden llegar a estudiar así, es muy fácil de entenderlo y de explicarlo. ¿No lo pueden mandar así mejor? Lo tienen explicado así en los videos. Explicado ahí en la carpeta. En el video vos lo ves y te lo va dando todo en orden. Yo después, si querés, te lo paso. Yo ya lo armé en tipo de... Bien. Y después... Esto solamente se cumple para la administración de comprimidos vía oral, ¿no? No, lo que va intravenoso pasa directamente a la sangre. Claro, no tiene liberación ni absorción. No tiene ni liberación ni absorción. Y muchas veces, al no tener absorción, no tiene metabolización tampoco. La droga no se modifica antes de llegar al órgano. Se modifica después que llegó al órgano. Por eso es que la vía intravenosa es una vía tan rápida para tener efecto. Claro, por eso los tiempos, profe. No es lo mismo el oral que la intravenosa, porque el oral hace todo este procedimiento y la intravenosa va de los dos primeros y va más rápido.
va mucho más rápido, tarda mucho menos tiempo. Y después acuérdense que tenemos una vía que es la sublingual, que no es oral, es sublingual, abajo de la lengua. ¿Qué pasa? Abajo de la lengua tenemos una irrigación muy importante. Entonces, el ketorolac es un ejemplo. Igual, les voy a contar algo, que el ketorolac sublingual, el ketorolac intramuscular y el ketorolac oral tienen el mismo tiempo de vida medio y el mismo tiempo de acción. Es un invento del laboratorio decir que el sublingual es más rápido. No está comprobado científicamente que sea más rápido ni que tenga más efecto. Pero los laboratorios que venden así es más caro. Echa la ley, echa la trampa, y el negocio del medicamento es negocio. Lo tengo firmado, profe. Pero, Así que podemos llegar a... tener la farmacia te va a salir así. Y yo por eso no tengo farmacia, tiene mi mujer farmacia. Yo no tengo farmacia. Me había quedado en algo que le estaba contando. La vía sublingual. ¿Qué tiene de importante? Que no tiene primer paso hepático tampoco, porque todo lo que se absorbe acá va directamente a sangre. Por eso también es una vía rápida de acción. Si yo quiero un efecto rápido, también la puedo utilizar. Muchas veces el paciente no está en condiciones de que yo le ponga un sublingual y tengo que poner un endovenoso para tener un efecto rápido. Pero si la puedo utilizar, es una vía rápida. Bien. Y después lo que me queda, así como para decirles, son las definiciones, chicos. Las definiciones las tienen que saber. Son definiciones, punto. No me queda mucho. Profe, la definición de farmacología, farmacocinética, farmacodinámica, toda la fármaco. Lo que es el índice terapéutico es importantísimo. Saber que es el índice terapéutico es una relación que existe entre la dosis letal 50 y la dosis efectiva 50. ¿Qué quiere decir? Es la relación que me ve la cantidad de droga que yo necesito para matar a un individuo con respecto a la cantidad de droga que yo necesito para producir un efecto. Si la dosis letal y la dosis efectiva son muy parecidas, ¿qué problema voy a tener? Que la dosis que yo le voy a dar al paciente va muy fácil de que me dé un efecto adverso. ¿Por qué? Porque es tan alta la dosis que le tengo que dar que es la misma dosis que me va a producir un efecto adverso. Si la dosis letal es muy grande con respecto a la dosis efectiva, o sea, la dosis efectiva muy chiquitita, quiere decir que tengo que dar poquita droga para producir un efecto y mucha droga para producir un efecto adverso. Entonces es una droga en la cual yo puedo trabajar tranquilo porque sé que no me va a dar efectos adversos. Y otra cosa, dosis letal y dosis media. Saber bien qué son. Dosis letal. No es la mitad de nada, es la cantidad de droga, porque lo primero que piensan cuando ven dosis letal es la mitad de la droga que necesito para matar a alguien. No. Es la cantidad de droga que necesito para producir la muerte en el 50% de los individuos expuestos. No es la mitad de la droga que me mata a uno, sino que es la cantidad de droga que necesito para matar a la mitad. Hablando mal y pronto. Dosis efectiva, cantidad de droga que necesito para producir efecto en el 50% de la población expuesta. Sí. No, ya lo aclaraste ahí. Pero ¿no era la dosis mínima, profe? La letal. No, tenemos dos. A ver, en dosis efectiva mínima es la cantidad mínima que necesito para producir un efecto. Umbral tóxico, dosis máxima que necesito para ver un efecto adverso. Bien. Dosis efectiva media, cantidad de droga, dosis efectiva, cantidad de droga que necesito para ver el efecto en el 50% de la población. Dosis letal media, cantidad de droga que necesito para matar al 50% de la población expuesta. Dosis, cantidad de droga que necesito para producir un efecto determinado. ¿Por qué 50% de población? Porque es media. Siempre que nosotros hablamos
de algo medio es en la mitad, en el 50%. Bien. No sé qué me quedó que les puedo llegar a preguntar, porque ya más o menos le dije todo lo que le puedo llegar a preguntar. ¿Función osmótica? Presión osmótica, eso lo van a ver en micro, lo van a ver en bioquímica, lo van a ver en fisicoquímica. O sea, supongo, se los dejo para ellos, yo tengo muchos temas ya para tomarle. Bueno, genial, joya. Entonces hacemos más hincapié de la unidad 2 hasta las 7. Sí, la unidad 1 son los problemas, lo fundamental. Sí, pero tipo no va a preguntar Claro, la insulina. definición de razón, por ejemplo. No, y por ahí puede ser que haya alguna preguntita de esa, pero prefiero más que me hagan una conversión de unidades a preguntarle la definición de razón. Y si le doy la definición de razón es porque los quiero ayudar un poco, teóricamente. Aunque capaz que los hunda, pero bueno. Teóricamente. Sí, lo que pasa es que para mí es más fácil, que sería la matemática, que ustedes algo que ya lo vieron en algún momento, a ustedes se me hacen más un mundo porque eso no le dan pelota, y lo que es más difícil, que es algo de farmacología. Que yo digo, claro que oscurece. Exactamente, sí. Eso tengan en cuenta. Siempre que hablen en farmacología, especialmente conmigo, cuando estén en un examen final, no hablen más de lo que tengan que hablar, ni nunca escriban más de lo que tengan que escribir. Traten de ser siempre lo mínimo indispensable porque por ahí lo que ponen de más le puede hacer meter la pata. Y bueno, y ya una vez que metieron la pata, la metieron profundamente. Si es un escrito, peor todavía. Si es un oral, le hago cara fea y por ahí zafamos. Pero si es un escrito, lo que escribieron está escrito. Bien, chicos. Un poquito más tranquilo. No pregunta nada. Estaban tóxicas hablando de fármaco. Estaban todos mal, ¿lo vieron cómo son? No, todos no. Yo Lo que pasa es que si usted nos hubiera dado antes una clase así de explicación como la de ahora, no hubiéramos tenido el susto con el que llegamos hoy a la clase. Lo que pasa, chicos, que les digo la verdad, la semana pasada tuve un problema terrible con la computadora y con internet, con todo. Se me tildaron los micrófonos, no mandaba el micrófono, no mandaba la computadora, no tenía internet, se me cortaba cada 2 minutos. Terminé totalmente chiflado la semana pasada con el internet, la computadora y todo lo demás. Las semanas anteriores yo les fui dejando todo el material, porque es un material que yo se los puedo explicar. Pero si yo se lo explico y ustedes ya lo leyeron, es mucho más fácil de entenderlo que si yo lo explico y no leyeron nada. La idea era que a medida que yo les vaya dando el material, ustedes lo vayan leyendo y preguntándome algo. Nadie me preguntó absolutamente nada en 3 semanas, 2 semanas. O sea que asumo que lo leyeron poco. O no entendieron un corno lo que leyeron. Está bien. Eso ustedes cuando tienen consultas me las pueden... me llegué. Después ahí lo dejé en stand-by. Agarran y me hacen un mensaje al correo electrónico, me preguntan y yo puedo contestar las cosas o tratar de darle una explicación un poquito más clara o tratar de subirle un videíto explicándole. Y si no, haciendo esto, tuvimos 25 de mayo feriado, el otro, la semana siguiente no me anduvo internet, hoy anda. ¿Cómo? No sé, pero anda. Aproveche la situación, espero que la semana que viene también ande la computadora. Con respecto a la... todos aprobados, profe. No, sí. Yo los quiero porque mucho. Nosotros tenemos 3 oportunidades con el tema del internet, si se nos corta el internet. ¿Cuántas oportunidades tienen? Yo ninguna. A mí se me corta internet y tenemos que suspender la clase. Es así de sencillo, chicos. Lamentablemente es así. No, pero lo digo por el examen. El examen se les cortó internet y yo dos, 3. Pero si se le corta a usted, digo. Y si se me corta a mí, ¿qué le voy a hacer? Se me ha cortado en finales. Nadie está a salvo de que se le corte internet. Yo, por ejemplo, hoy estoy con 2 computadoras trabajando, por las dudas.
conectado por dos lados distintos. Para ver si... Por eso les preguntaba el tema de las cámaras, porque yo también por ahí tengo problemas de internet y no quiero tampoco que llegue a la mitad de la hora y no pueda entregar el examen, porque no lo puedo realizar de nuevo. Vamos a hacer, con respecto a las cámaras, teóricamente para los parciales no se tendrían que pedir por ahora las dos cámaras, para los finales sí. Yo el asunto que si tengo que pedir las dos cámaras, ahí voy a necesitar 3 grupos porque van a entrar de a 2 personas, o sea, cada uno de ustedes yo voy a tener 2 usuarios que están mirando. Vamos a tratar de ser sinceros. O sea, yo confío en mis alumnos hasta que me muestran lo contrario. Mientras tanto confío. Y creo que ustedes ya son grandes, somos todos adultos, no somos chicos, y pueden ser sinceros. Si les va mal, les va mal. Hay un recuperatorio. Tenemos otra oportunidad si les va mal. Entonces, si ustedes no saben la pregunta, no la contestan, o contestan lo que pueden. La próxima vez saben en qué tienen que hacer más hincapié. Entonces, no le voy a pedir 2 cámaras, pero sí le voy a pedir una cámara. O sea, verles la cara mínimamente. No la computadora, sino que verles la cara. De esa forma, yo puedo dividir 2 grupos. Hacer un grupo más temprano, un grupo más tarde. Hacerle el examen en menos tiempo, en 40 minutos, 45, lo van a poder contestar. No es que no lo van a poder contestar. Y al segundo grupo hacerle otros 45 minutos con un examen, por supuesto que no van a hacer la misma pregunta en los 2 grupos, van a ser 2 grupos diferentes de preguntas. Y vamos a hacer el examen así. La única forma que tengo para dividirlo es por orden alfabético en este momento. O sea, les voy a decir, de tal a tal van a entrar primero, de tal a tal van a entrar segundos. ¿Sí? Los que les voy a pedir que tratemos de ser, a los que entran primero, traten de ser justos con sus compañeros y no se demoren más tiempo de que se tienen que demorar para que sus compañeros que le toca después, le toque, tenga tiempo también de hacer el examen y no tenga que, y no termina a las 12 de la noche, por ejemplo. Yo no tengo problema de quedarme, pero ustedes ya a esta altura están repodridos de todo esto, de computadora, de cámara, de profesores, de gente que habla y todo lo demás. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más justo posible. Yo voy a confiar en ustedes plenamente. O sea, les permito, vamos a trabajar con una cámara, vamos a ver cómo nos va. Gracias por eso, profesor. Bueno, ahora yo quiero que si yo le doy esa confianza, ustedes no me fallen. Eso. No va mal, no va mal, nos va bien, nos ponemos todos contentos. No lo vamos a defraudar, profe. Otra cosa, la nota se la sacan ustedes, no se la pongo yo, primero. O sea, si sacan un 10, se lo sacaron ustedes y bien merecido lo tienen. Y si sacan un 2, se lo sacaron ustedes. No es, me puso un 2, no, me sacó un 2, punto, no sabía. Me sacó un 10, un montón, tuve suerte. Me tocó justo lo que había estudiado. Me sacó un 8. Ah, bien, bárbaro. Con respecto a las promociones, a la regularización. Chirolita, puede. Los 7 chirolitas les cuento cómo es lo mismo que en el vuelto del supermercado. Caramelo. Sí, 55 para arriba, 55 para arriba es 6, 55 para abajo es 5. ¿Sí? 75 para arriba es 8, 75 para abajo es 7. Va mucha chita de plata. 55. El chino ese es muy malo, no llamas. Otra cosa, en el Classroom, las notas, a ver, escúchenme un poquito, las notas te van a salir 67, 87, 27. Si tienen un 27, es un 3. Si tienen un 24, es un 2. Si tienen un 77, es un 8. Si tienen un 74, es un 7. ¿Bien? ¿Estamos? O sea, yo la nota la voy a redondear. Por ahí lo que a ustedes les va a llegar la corrección. Eso, fíjense el correo electrónico que le ponen. Que sea el correo electrónico que está registrado en el Classroom, porque si no les sale cualquier cosa. Y no les llega nunca la corrección y después se vuelven locos porque no les llega la corrección. Y esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Bien.
Tengan en cuenta lo de la ruedita que les dije, que por ahí le cambia el verdadero falso, el orden del verdadero falso.